Por muchos años yo le tuve miedo al liner. Yo decidí que yo ya no quería volver a hacer liner en mis dibujos, y durante una época bastante larga sí no hice el liner de mis dibujos. Sin embargo, un día en que me animé y decidí hacer la comparativa de un dibujo sin liner con un dibujo con liner, y decidí que quería aprender a hacer liner. Hola a todos, soy Coffee, un artista digital que, como todos ustedes, no sabe hacer liner. Es por eso que me he dado la tarea de estudiar a muchos artistas que sigo para entender cómo son sus líneas, y el día de hoy te voy a traer un tutorial sobre cómo mejorar tu liner. Si quieres saber más sobre el contenido que subo, te invito a suscribirte a mi canal y, como no, a pasarte a mis redes sociales que puedes encontrar en la parte de abajo de la descripción. Y sin nada más que decir, comenzamos. Creo que a todos nos ha pasado que tenemos un boceto hermoso, divino, que queremos ya, sabemos de, ok, esta va a ser una gran ilustración, pero al momento de hacer el liner se ve muy aburrido. Bueno, pues esto tiene una explicación y son los bocetos sucios. ¿Qué pasa con los bocetos sucios? Bueno, pues los bocetos sucios se ven bien porque hay muchas opciones para las líneas. Tú, cuando haces el liner, a saber cuál de todas esas opciones es la que realmente te va a funcionar a ti. Porque cuando tú estás haciendo el liner, estás haciendo una sola línea. Entonces normalmente vas a ver que tu línea de liner es mucho más delgada que la línea del boceto. Y eso es precisamente por esto, porque el boceto es sucio y tiene muchas opciones que al momento de hacerlo como una línea final no sabes muy bien por dónde irte, y por eso te confundes. Es por eso que sí, para hacer un buen liner tienes que hacer un buen boceto. Pero ¿cómo llego a un boceto limpio? Aquí tienes de dos: o haces más de un boceto, que es lo que la gran mayoría de artistas hacen a día de hoy. En mi caso, pues sí, yo hago un boceto primero de la estructura del cuerpo, luego hago un boceto ya más de la figura, después hago un boceto del cabello, e incluso llego a hacer hasta 5 bocetos del cabello hasta que me gusta. Luego de la ropa, que la ropa la verdad es que casi no lo tengo practicado, pero también hay que hacer muchos bocetos de la ropa, hay que hacer muchos bocetos de todo, hasta que tengas uno donde veas claramente la línea que vas a seguir cuando estés haciendo el trazado en limpio. La otra, que puede ser un poquito más tedioso para algunos, es simplemente agarra la goma y empieza a limpiar el boceto. Mucha gente utiliza el mismo boceto como liner, no hace un liner aparte, sino que van limpiando el boceto. Pues en este caso, si tu intención es tener una capa de liner, pues puedes simplemente optar por borrar las líneas sucias del boceto y dejar una sola línea. Pero bueno, nosotros vamos a hablar del caso en el que haces una capa nueva para hacer tú desde cero la línea limpia. En este caso te recomiendo que seas decisivo con tus líneas. Creo que esto es un error de principiante. Hacemos mini trazos que intentan simular una sola línea. Y si bien no te lo voy a negar, yo a día de hoy hago eso de mini trazos para hacer una sola línea, la gran mayoría de personas no cuida esto y se nota que no es una sola línea, por lo que quedan delineados muy sucios que, bueno, desde mi perspectiva no se ven bien. Claro que hay artistas que utilizan este tipo de delineado y consiguen hacer que se vea bien. Sin embargo, no es un área en el que yo me destaque, por lo que si quieres tener un liner similar al que ves en mis dibujos, pues yo no te recomiendo que hagas eso. Puede ser que en el caso del dibujo tradicional tengas más desconfianza al momento de hacer una sola línea, porque a diferencia del dibujo digital no tienes el control Z para salvarte. Aquí es de que ya hiciste una línea, si no te quedó, pues ni modo. Así que entiendo que pueda dar más miedo, pero en ese caso te recomiendo hacer ejercicios para mejorar el pulso de tu mano. Afortunadamente en el dibujo digital tenemos muchas herramientas, desde el estabilizador hasta pues el control Z, que puedes hacer la línea una y otra vez. Entonces pues sí, en tradicional sí te recomendaría mucho que practiques mucho tu pulso. He visto que muchos artistas dicen que hacer los mini trazos estos que hacemos por miedo, por no tener decisión en las líneas, hacen que incluso el dibujo se vea duro. E incluso es algo que yo siento que se puede ver en mi línea
línea que mis dibujos son bastante tiesos y es precisamente por esto. Así que en resumen, no hagas muchos trazos, haz una sola línea. Pero estos son como que recomendaciones básicas en el liner que puedes utilizar tanto en tradicional como en digital. Sin embargo, antes de empezar a hacer bien tu liner, también tienes que tener en cuenta algo muy importante. Escoge bien tu pincel. Yo te recomendaría, en el caso de el dibujo digital, que por ejemplo en herramientas como lo es Procreate tienes una gran variedad de pinceles, e incluso en esta otra aplicación Ibis Paint X o Ibis Paint X incluso tiene esta sección de los QRs para escanear varios pinceles. Yo sé que ver tantos pinceles puede ser emocionante y quieres utilizarlos todo, de que para esta parte del dibujo voy a utilizar este pincel y para este voy a utilizar este, pero yo te diría que tengas tu pincel definido para el liner, porque creas o no, el pincel puede variar bastante tu estilo. Yo te recomendaría utilizar un pincel que sea afectado por la presión. En lo personal no veo muy necesario que el pincel tenga textura, ya que en mi tipo de línea no busco la textura. Sin embargo, no afecta en nada si tu pincel tiene textura o no. Creo que lo más importante es que sea afectado por la presión. Un pincel más duro va a dar la sensación como de este estilo anime que yo busco, que de hecho yo sé bastante bien de dónde saqué este estilo de delineado. Pues sí, si ya es mucha presión encontrar un estilo de dibujo, déjame decirte que sí, cada artista tiene su estilo de delineado. Por ejemplo, mi delineado, yo soy bastante consciente que viene desde la inspiración de Yapura Mary y Shinnon, que son delineados muy duros. Sin embargo, por ejemplo, Pillo ASDF utiliza un pincel con textura, esta textura como de crayoncito, que se puede ver bastante bien. Sin embargo, si te fijas, como que esta textura como de crayoncito se ve más en ilustraciones como cute, más relajantes y así. Así que dependiendo del estilo que quieras en tu dibujo, es el pincel que vas a utilizar. Ojo, para artistas digitales, no le teman al estabilizador. Los programas de dibujo tienen herramientas y por algo están, para que las uses. Si no, no estarían ahí. Que sí, que tenemos un poquito más de ventaja que los artistas tradicionales, pero que eso no te haga sentir culpable. Tú utilizas las herramientas. Si está el estabilizador, úsalo. Yo en mi caso tengo un pulso horrible, mi mano tiembla bastante si no tengo un estabilizador. Ya en lo personal, yo tendría que ponerme a practicar esto que les dije, ejercicios de pulso, para poder hacer estas líneas más suavecitas y así. Así que artistas digitales, no tengan miedo de utilizar las herramientas que tienen los programas. Y bueno, artistas tradicionales, ahora sí que les toca, o nos toca, porque también yo hago dibujos tradicionales, nos toca ver cómo nos las ingeniamos para suplir estas herramientas. Que ojo, hablando un poco sobre dibujos tradicionales, tengo un video por acá arriba sobre un proceso de coloreado que hago con lápices escolares, así que si te interesa, velo por favor. Ahora sí, define un estilo. Ojo que también la velocidad con la que haces tus líneas va a definir bastante el estilo de tu dibujo. Yo he notado bastante que la gente que tiene un estilo más redondito, más suavecito, usa líneas lentas. Mientras que estilos, ahora sí que válgame la redundancia, más estilizados o más agresivos, usan trazos más rápidos. Seguramente han visto estos videos ASMR haciendo liner donde está la diferencia de el trazo suavecito en papel, que es muy relajante, y luego este video donde es la línea súper rápida que se escucha como le pega a la pantalla. Precisamente puedes notar en los mismos estilos que la mayoría de veces los que son de trazos más lentos, suavecitos, son dibujos más tiernos, más cute, y los que son más rápidos suelen ser más estilizados. Pero esto no quiere decir que a fuerzas tengas que utilizar esto. Puedes ver a lo largo de este video que yo utilizo tanto trazos rápidos como trazos lentos. Si bien la mayoría son lentos, sí utilizo trazos rápidos. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir? Es que experimentes. Claramente, si quieres una línea más precisa, haz un trazo más lento, más seguro de ti mismo y analiza tus movimientos. Sin embargo, si quieres una línea un poco más estilizada, sí te diría que utilices estos trazos más rápidos. No es necesario que unas todas tus líneas. La verdad es que el cerebro tiene la capacidad de unir un punto A con un punto B, entonces no te compliques mucho con eso. De hecho, muchas veces hacer muchos detalles es lo que hace que el dibujo se vea saturado
de cosas. Entonces recuerda que muchas veces menos es más. No interrumpas tus líneas. Por ejemplo, en este momento en el que el pelo y los dedos de la mano se ven sobrepuestos, no interrumpas la línea, simplemente usa la goma. Esto nuevamente consejo para artistas digitales. Bueno, siguiente punto, dale valor a tu línea. Que ojo, no es agruesar la línea porque sí. Así que te voy a explicar 4 conceptos que influyen en el valor de la línea. Muchos de estos yo no los aplico, la verdad, por falta de costumbre. A día de hoy sigo mejorando mi línea. Sin embargo, en el momento en el que empecé a aplicarlos poco a poco es que pude ver la mejora en el eyeliner. El primer concepto es el contorno y el detalle. Las líneas de contorno suelen ser más gruesas porque destacan en la figura del personaje. Quiero que te fijes cómo el contorno de este dibujo, si las líneas son ligeramente más gruesas, no se nota mucho. Sin embargo, cuando te das el tiempo de ver esos detalles ya dentro de la figura, te das cuenta de que sí, las líneas son más delgadas. El siguiente concepto es la oclusión. Normalmente cuando un objeto está encima de otro crea una sombra. Nosotros intentamos representar estas sombras en el dibujo haciendo que las líneas al unirse se hacen más gruesas. Un claro ejemplo es en el flequillo de los personajes que estoy dibujando, en que puedes darte cuenta cómo la línea es más gruesa. Y no solamente en el cabello, en muchas partes del dibujo vas a estarlo notando en el proceso de este delineado. Tercer concepto, la perspectiva. La línea de los objetos más cercanos a la cámara son más gruesos y mientras más lejos estén estos objetos, más delgadas son las líneas. Yo en mi caso no trabajo mucho con perspectivas, más que nada porque en realidad no sé cómo utilizarlas todavía, así que en este caso de este dibujo en específico no lo estoy usando. Pero si eres un artista que trabaja las perspectivas, sí utiliza líneas más gruesas para objetos que estén más cerca de la cámara y líneas más delgadas para objetos que estén más lejos. Cuarto y último concepto, luz. Que ojo, esto tampoco lo utilizo yo porque la verdad las luces yo las defino ya cuando estoy coloreando. Pero hey, que el dibujo cada quien lo hace como quiere y pues no tiene que seguir una estructura específica ni un proceso específico. Cada quien tiene su proceso, ¿eh? Bueno, las líneas más cercanas a la fuente de luz son más delgadas e incluso pueden llegar a desaparecer. Por ejemplo, fíjate en las fotografías, los objetos más cercanos a las fuentes de la luz llegan a un tono blanco. Esto en fotografía se le llama sobreexponerse o que la foto está quemada. Y esto lo podemos representar en el dibujo haciendo las líneas más delgadas o incluso desapareciéndolas, porque como ya te dije antes, el cerebro tiene la capacidad de unir punto A con punto B. Por ende, las líneas que estén más alejadas de la luz van a ser más gruesas. También algo muy importante a destacar es que no hay una norma establecida de qué tan gruesas tienen que ser tus líneas o qué tan delgadas. Hay artistas que utilizan líneas súper delgaditas, otros que hacen líneas muy gruesas y se ven bien, pero es más que nada de estilo y que aprendes a utilizarlo para que se vea bien. Así que utilizando estos 4 conceptos es que puedes agregarle valor a la línea. Ya como un detalle extra, que es algo que hago yo, es que la capa de eyeliner ya coloreado totalmente la duplico y le pongo un efecto de desenfoque gaussiano muy ligero. Normalmente lo dejo mínimo al 4% y máximo al 9%. Esto da un aire un poquito más retro e incluso un poco más aesthetic. Estéril, pero nuevamente si a ti te gustan las líneas más duras, simplemente déjalo ahí y ya. Esto nuevamente es mero estilo y creo que todo el video se resume en esto. Si quieres tomarlo, tómalo, si no, no. Porque ojo, en mi tutorial de cómo colorear piel clara y piel morena, tuve algunos comentarios que decían que esta forma en la que yo definía como que no se colorea bien y cómo se colorea bien, como que era muy ambiguo porque hay muchos artistas que saben utilizar los colores y ta. Claro, sin embargo, cuando yo hago tutoriales los hago para que la gente pueda acercarse un poco más al estilo que yo estoy manejando. Obviamente mi forma de dibujar no es la única, no es la norma, sin embargo te estoy dando un par de consejos genéricos que utilizan varios artistas y claro, consejos de cómo llegar a un resultado similar al mío. Pero bueno, estos fueron algunos consejos que te voy a estar dejando. Como ya te dije, muchos yo no los aplico, otros sí los aplico. Por si te lo estabas preguntando, estoy dibujando a 2 personajes de mi webcomic en el que estoy trabajando. Se llaman Cadet y Cyrus, que bueno, todavía no está en publicación, pero si te interesa saber un poquito más sobre estos personajes, te invito a seguirme en mi Instagram, donde es que publico más cosas sobre ellos. Y nada, agradecería un montón que les den mucho amor y mucho apoyo a este pequeño proyecto que tengo.
Pero bueno, este es el resultado final del liner. Espero que les haya gustado, espero que los consejos les sirvan. Y también algo que quería decir, muchas gracias por los 1000 suscriptores. Oh my god, no saben lo agradecida que estoy con ustedes por darme la oportunidad de seguirme. Yo sé que actualmente 1000 suscriptores son muy pocos, pero yo me pongo a imaginarlo de 1000 personas se tomaron el tiempo de ver un video mío. Oh my god, muchas gracias, de verdad. Crear contenido es una de las cosas que más me gusta al día de hoy. Y nada, la verdad es que quise traerles más contenido luego después del último video, pero pues por cuestiones de la universidad ya no pude. Pero nada, si llegaste hasta aquí, muchas gracias, te agradezco mucho tu paciencia y tu atención. Ya no te distraigo más, te invito nuevamente a seguirme en mis redes sociales que encuentras aquí abajito en la descripción. Así que si te interesa saber un poco más sobre tutoriales, sobre cosas que hago, sobre mi arte, te invito a suscribirte a este canal. Sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias por el video y nos vemos en un próximo video. Bye bye.